Y dice la palabra, así dice la palabra del Señor. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están en él tienen pleito contra algunos, audiencia se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Oramos, hermanos. Señor, te damos gracias por este día, Señor, te damos gracias porque tú eres fiel, Señor, y tú eres el que pone en nuestros corazones para venir a alabar y bendecir tu nombre, Señor. No son nuestros méritos, sino son tus méritos, Señor, en la cruz del Calvario. Señor, ayúdame a predicar tu palabra con denuedo y que tu Espíritu Santo me ayude, Señor, a hablar tu verdad, Señor, y no lo que yo piense ni lo que yo tenga en mi corazón, sino lo que tú quieres que yo diga, Señor. Ayuda a este siervo inútil, inmerecedor, Señor, de estar aquí, de predicar tu palabra, si no es por tu gracia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Hace unas semanas los hermanos hablaban de los milagros que hacía Dios a través de Pablo. También vimos a los exorcistas ambulantes que incluso los espíritus malos sabían quién era Jesús y quién era Pablo, pero no sabía quiénes eran ellos. Vimos cómo crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. Vimos cómo Pablo envió a Macedonia a Timoteo y a Erasto. Vimos el alboroto a causa del camino que comenzaron nuestros hermanos David y Mariano. El alboroto era por causa que el platero Demetrio y los hombres del mismo oficio estaban perdiendo su negocio. Vimos que la ciudad se llenó de confusión por causa de la predicación del Evangelio. Lucas nos recuerda que se llenó de confusión por el poder de la idolatría, hermanos, que tenían en sus corazones estos hombres. No es para nosotros desconocido y no es diferente en lo que vivimos hoy en día al ver una generación que se deteriora cada vez más en su maldad, en su pecado. Vemos año tras año que la maldad del hombre abunda, crece y que la maldad también está en nosotros. Y por lo tanto tenemos que venir a Cristo. Debemos buscar del Señor para que Él renueve y transforme nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir. No es diferente lo que vivían los efesios. No era diferente cuando el apóstol Pablo se encontraba en medio de una sociedad que se enardecía por la idolatría que existía en sus corazones.
El día de hoy nos enfrentamos al mismo gigante, pero más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y por lo tanto, mis hermanos, nosotros vemos en estos versículos cómo hubo un gran alboroto a causa de la idolatría, a causa de la predicación del Evangelio en esa zona de Asia en esos tiempos. Pero nos damos cuenta que el poder del Evangelio prevalecía por cuanto había convirtiéndose almas y corazones y estaba llegando hasta las partes más sensibles de la sociedad en Éfeso. El apóstol Pablo, con aquellos hombres que Dios levantó en aquel tiempo para proclamar el Evangelio, no solo con denuedo, no solo con gozo, también con valor y autoridad, la autoridad de la palabra del Señor, enfrentando a esa sociedad. Mis hermanos, debemos tener el mismo valor. Tenemos que entender que nuestra sociedad se derrumba por causa del pecado. Debemos llevar el mensaje de esperanza y salvación. Y entramos en nuestros versículos, mis hermanos. Versículo 35 dice: entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Vemos que el escribano hace un llamado a la ciudad a calmarse, que es sabido de todos ellos que Diana es la diosa de Éfeso, el lugar sede de la imagen venida de Júpiter, para que se complican la existencia, les decía este hombre, de lo que digan esas personas. Pero lamentablemente este también era idólatra, lo estaba haciendo con una certeza y convicción en su corazón, que Diana era diosa de una imagen venida de Júpiter. Sin embargo, Dios permitió esto para aplacar la situación que se estaba viviendo en Éfeso. Pero esto es un llamado a nuestras vidas, a nuestros corazones, mis hermanos, para entender que todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo padecerá persecución y que continuamente habrá aflicción y prueba en nuestras vidas. Habrá rechazo de familiares, habrá rechazo de amigos, habrá rechazo de compañeros de trabajo. Ya no somos agradables para ellos. ¿Por qué? Porque ahora agradamos a Cristo, no por nuestros méritos, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Y Cristo es enemigo del mundo, y el mundo es enemigo de Cristo. Por eso, mis hermanos, tenemos que entender de la rivalidad que existe entre la idolatría en nuestro propio corazón. Versículo 36. Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. ¿Qué no se puede contradecirse? Lo que no se puede contradecir, mis hermanos, es lo que decía, que decía es la diosa e imagen venida de Júpiter, y querían linchar a los cristianos. Versículo 37. ¿Por qué habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa? ¿Saben, mis hermanos, cuál es el punto?
que jamás Pablo dijo por las calles que la diosa Diana era pagana. Él no encuentra a Pablo ni a los cristianos hablando mal de su diosa. Lo que hacía Pablo y los cristianos eran anunciar a Cristo y a este crucificado. Y en el momento que las personas entiendan el Evangelio, se dan cuenta que su actitud o su forma de vivir es idólatra. Mis hermanos, Pablo en el capítulo 17, cuando se encontraba en Atenas, se enardecía en su espíritu por ver la idolatría en ese lugar. Pero cuando llegaron y lo llevaron a Areópago, él no les decía son todos unos idólatras, ni que se arrepientan. Él comenzó una conversación muy sutil, utilizando los santuarios. Les dijo: varones atenienses, en todo observo que sois religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé esta frase: al Dios no conocido es el cual, le decía Pablo, yo les predico. ¿Vieron la sabiduría, mis hermanos? Tenemos que aprender de Pablo. El problema no era que ellos caminaron por las calles diciendo que quitaran todas esas imágenes, sino diciendo que ellos caminaban predicando el Evangelio. Y el Evangelio es suficiente para comenzar a dejar lo que no es agradable delante de Dios. Nos encanta decirle a las personas, ¿no?, lo que tienen que dejar de hacer, pero se nos olvida que es el poder de Dios a través de la predicación de su palabra, a través de la predicación del Evangelio, que los llevará a una convicción para cambiar y ser transformados. Pablo, predicando el Evangelio, logró esto, no hablando en contra de Diana. Versículo 38. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra algunos, audiencia se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Estas personas le dice: tengamos cordura a pesar que respalda la autoridad de la diosa Diana en ese lugar. Aún así hay cordura para evitar conflictos. Este hombre y los procónsules dicen que hay lugares para acusarse los unos con los otros. Versículo 39 al 41. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por el cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Vemos en estos versículos que el escribano está preocupado, no por Gallo, ni por Aristarco, ni por Pablo, sino por el gobierno romano, porque no había una razón válida de todo lo que estaba pasando en Efeso, mis hermanos. No tenían ninguna acusación contra ellos. Mis hermanos, aunque Pablo no aparece aquí saliendo a las calles, el efecto de su testimonio y de su vida se manifiesta en esta situación. Algo que podemos aprender por cuanto la enseñanza de las Escrituras nos exhorta, pero también nos anima y nos enseña todo el consejo de Dios. Vivimos en un mundo que está alejado de Dios. Vivimos en un mundo que no conoce a Dios. Y tú y yo somos
la sal y la luz de esta tierra, para anunciar a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Y si estás por primera vez o te sientes alejado de Dios, hoy es el día que vengas a Cristo. Ven a Cristo, en Él hay esperanza. Somos la sal, mis hermanos, somos la luz. La gloria es para Dios. Amén y amén. Oramos. Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias porque tú, Señor, nos muestras a través de la vida de estos hermanos, a través de la vida de Paulo, Señor, que podamos ser la sal y la luz